Hoy vamos a ver el último tema que es extrasístoles ventriculares, auriculares, clasificación de Ryan y tratamiento. Es un tema cortito, así que lo vamos a hacer súper rápido. Entonces este es un corazoncito normal con su sistema eléctrico y este es un corazoncito anormal, ¿ok? Ok, ¿qué pasa en una taquicardia ventricular? Resulta ser como hay mucha estimulación, ¿ok? Mucha estimulación eléctrica, muchas veces la electricidad se llega a acumular en el ápex y me va a formar un trocito de energía, es decir, una genkidama. Esa genkidama va a tener el potencial de viajar y ubicarse en este lugar y eso me va a llegar a formar un foco ectópico. ¿Ok? Entonces acá podemos formar un foco ectópico, a este nivel podemos formar otro foco ectópico. Ahí puede viajar a cualquier lugar la genkidamita y se puede quedar ya sea acá, acá o acá o acá y generar un latido anticipado. Eso es simplemente una extrasístole o también llamado actualmente como complejo prematuro, pero es un nombre muy largo, es el nombre correcto, pero es un nombre muy largo y yo solo voy a decir extrasístole para el problema me da paja, sinceramente. ¿Ok? ¿Y cuál es el tratamiento? Pues prácticamente una ablación con catéter, es decir, se mete un catéter y prácticamente se anula específicamente ese foco ectópico. Pero para saber en dónde se encuentra ese foco ectópico hay que saber la localización de la extrasístole. Entonces, para saber la localización del extrasístole, primero tenemos que clasificar una extrasístole. ¿Cómo se clasifican? ¿En supraventriculares o cómo? Entonces, una extrasístole ya te dije que es un latido anticipado y se dividen en dos por una línea imaginaria que cruza específicamente el tabique interventricular, es decir, el haz de His, que aquí se encuentra, ¿verdad? Antes de que se divida. ¿Ok? Entonces, todo lo que es para arriba son extrasístolas supraventriculares o auriculares y lo que es para abajo son extrasístoles ventriculares. Las auriculares se caracterizan porque se pueden ubicar en las aurículas o en el nódulo auriculoventricular y muchos de ellos van a responder a maniobras vagales como maniobra de Valsalva, mientras que las ventriculares son más críticas porque no responden a maniobras vagales. ¿Por qué? Porque esta región no inerva el nervio vago. ¿Ok? Por eso es muy importante. Entonces, por eso es una de las más graves. Entonces hay que diferenciar un extrasístole supraventricular de una ventricular. La ventricular en los ventrículos y la supraventricular en las aurículas. Ambas van a estar fuera del sistema de conducción y van a tener un latido anticipado. La extrasístole ventricular va a tener un QRS aberrante. ¿Cómo lo voy a mostrar enseguida? Miren, esta es una extrasístole ventricular que tiene un QRS aberrante. Quiere decir que es un QRS muy alto, muy ancho, ¿ok? Y tiene un polo que es positivo, que corresponde a una R', y un polo que es negativo, que corresponde a la T negativa. Esa es la característica de una extrasístole ventricular, como podemos observar acá, ¿ok? Y aparte que tiene una pausa compensadora completa, que eso lo vamos a ver enseguida. Mientras que la supraventricular prácticamente contiene un QRS que es de base, una pausa compensadora incompleta, y las ondas T van a tener una misma dirección, como puedo señalar acá. ¿Ok? Esta es una extrasístole supraventricular, contiene una onda P y contiene pues un complejo QRS y la onda T sigue en dirección de la R' que es positiva, es decir, ambas son positivas, mientras que en una ventricular pues una era negativa y otra era positiva y aparte que la ventricular carece de onda P y la supraventricular sí tiene una onda P. Así de simple, ¿ok? Listo, luego vamos a poder chequear acá, estábamos acá. Entonces, después de explicar todo esto, la ventricular es la de peor pronóstico y la supraventricular es la de mejor pronóstico. Vamos a explicar qué es esa pausa compensadora, que acuérdate que la ventricular es completa y en la supraventricular es incompleta. En la ventricular, ¿por qué se dice que es completa? Tú agarras 3 R', ¿ok? Normales, 1, 2, 3, cuentas cuadraditos, ¿cuántos cuadraditos hay de acá? Imagínate que son como 15 cuadraditos grandes o 10 cuadraditos grandes, imagínate. Y de acá agarras una extrasístole, ¿ya? Estoy agarrando acá una extrasístole ventricular en este caso. Y de acá me agarro a la vecina. No piensen mal, ¿ya? Me agarro a la vecina de la extrasístole ventricular, ¿ok? Que por ejemplo acá tenemos una que está normal y otra que también está normal y de acá a acá lo cuento, es decir, de las normales lo cuento y digamos si acá hay 10 cuadraditos y acá hay 10 cuadraditos, es decir, tienen la misma distancia, quiere decir que la pausa es compensadora y eso es característico de mejor dicho, de las extrasístoles ventriculares. Y acá podemos observar otra pausa compensadora. Mientras que las extrasístoles supraventriculares no tienen esa pausa compensadora. Quiere decir que si yo cuento, por ejemplo, de acá a acá, no va a ser la misma distancia que, por ejemplo, de acá a acá. Es decir, esto va a ser más pequeño y esto va a ser más largo. Y eso se denomina una pausa compensadora incompleta, que es característico de una extrasístole supraventricular. Acá la extrasístole supraventricular viene siendo esta, ¿ok? Una forma muy básica de diferenciarlo es pues prácticamente que va a existir un espacio muy largo con una onda T positiva y una R' positiva. Y así a la primera tú dices, ah, ya, esta es una extrasístole supraventricular. Mientras que una extrasístole ventricular va a existir ese espacio, pero siempre va a estar la onda T negativa y la R' positiva, es decir, va a estar inverso y va a existir un espacio, sobre todo un QRS muy ancho, ¿ok? Un QRS aberrante, en cambio acá no es aberrante, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a explicar
acá vamos a mostrarle unos ejemplitos. Entonces esto es una extrasístole supraventricular, ¿ok? Esto se le denomina lo que es un bigeminismo. Un bigeminismo es cuando existe un latido normal, que es esto, y luego existe un latido que es anormal, que es este. Y luego viene estando acá uno normal, 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 y prácticamente acá viene estando la normal, y luego acá empieza uno normal, y luego otro normal. Es decir, que estos dos son bigeminismos, y estos dos son bigeminismos. En cambio, esto viene siendo una tira nomás donde desapareció la extrasístole al final. Un truco muy bueno para identificar las extrasístoles es que siempre aparece al cuarto o quinto latido. En este caso, mira, 1, 2, 3, 4 y ya el quinto ya es la extrasístole supraventricular, en este caso, o ventricular también puede aparecer, ¿ok? Que tiene una onda P, complejo QRS y onda T. Ok, mientras que acá podemos observar que esto es una extrasístole ventricular donde a la legua se nota, ¿no? T negativa, R' positiva y es ancho, ¿no? Y acá podemos observar lo mismo. Le voy a mostrar un poquito más de ejemplo. Esto es un bigeminismo ventricular. Acordate que es cuando hay un latido normal y luego otro anormal. Otro normal y otro anormal. Otro normal, otro anormal. Aquí, por ejemplo, otro normal y otro normal. Un trigeminismo ventricular es cuando hay dos latidos normales. Es decir, acá hay uno normal, acá hay otro normal y aquí existe la extrasístole. Acá uno normal, otro normal y aquí existe la extrasístole ventricular. Entonces ahora sí nos vamos a la localización del origen, de dónde provienen estas extrasístoles. Si la extrasístole proviene, por ejemplo, del ventrículo derecho, que es esto, es muy probable que sea causa de un bloqueo de rama izquierda y se va a identificar obviamente con un patrón característico del bloqueo rama izquierda, en B1 en forma de cono y en B6 en forma de orejita de conejo. Si proviene, por ejemplo, la extrasístole del ventrículo izquierdo, se va a dar a causa del bloqueo de rama derecha y se caracteriza por un patrón de bloqueo de rama derecha, B1 en oreja de conejo y B6 en forma de cono o una S mellada. El eje nos sirve solamente para saber si es positivo. Si es positivo se dirige hacia el ápex del corazón y se va a identificar con D2, D3 y ABF positivo. Pero si es negativo se va a dirigir hacia la base del corazón y se va a identificar como un D2, D3 y ABF negativo. Bueno, estas son las características, ¿no? Esto es un resumen prácticamente de las extrasístoles ventriculares aisladas, en pareja, las taquicardias, bigeminismo y trigeminismo. Estas extrasístoles ventriculares tienen una clasificación de Ryan, que se hizo esto de acuerdo al tratamiento que van a recibir. Ryan 1 es una extrasístole monofocal aislada, es una extrasístole monofocal aislada, es decir, que en un trazo del D2 ella va a estar solita, muy solita, nadie le va a acompañar y se va a aparecer en menor a 30 horas. Mientras que el D2, el 2, mejor dicho, es una monofocal aislada, pero es mayor a 30 horas. Este es el típico bigeminismo. Por ejemplo acá, esto es normal, esto es anormal, esto es normal, esto es anormal, ¿ok? Este es el típico bigeminismo, trigeminismo que existe. La 3A, la 3 bien, 3A y 3B. La 3A es una polifocal. ¿Qué quiere decir polifocal? Que tiene diferentes formas, ¿ok? En diferentes focos. Por ejemplo, acá tenemos uno normal, otro anormal. Mira, podemos observar una extrasístole ventricular. Y acá tenemos otro normal que no tiene la misma forma, ¿ok? Podemos observar que este es positivo, sin embargo acá se transforma en una S, ¿ok? Entonces esa es la característica, que viene siendo de diferentes formas. Y acá vuelve a tener otra forma. Esa es una polifocal. Una doble monofocal quiere decir que van a estar dos juntitas, pero van a tener la misma forma. Por ejemplo acá, ¿ok? Están dos juntitas y tienen la misma forma. Y por último, tenemos una doble polifocal, que es característica. ¿Por qué? Porque prácticamente son dos que están juntitas, pero polifocal, acuérdate que significa que tienen diferentes formas, entonces están dos juntitas, pero acá hay otra forma, es decir, tienen diferentes formas. Esto no es el mismo tamaño que este, y no tiene el mismo polo positivo, por ejemplo. Y este es el Ryan 5, que es el último, que es la taquicardia ventricular. Se considera taquicardia ventricular cuando existen tres extrasístoles seguidas de la misma forma. Por ejemplo, acá tiene misma forma y misma forma. Ok, vamos a verlo de manera muy rápida y resumida cada una de estas. Empezamos por el Ryan 1, que es una monofocal aislada, que acordate que es la solita en una tira, ella está. Por ejemplo, acá tenemos acá normal, 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 y luego acá tenemos nuestra extrasístole ventricular, porque tenemos una onda T y una R' que son invertidas, ¿ok? Luego tenemos acá, podemos ubicar otro ejemplito muy característico. Esta tira, por ejemplo, acá en ABF, es la única que está apareciendo. Acá es la única que está apareciendo en su derivación y acá es la única que está apareciendo. Acá podemos observar, este es el 2, quiere decir que es una aislada, ¿ok? Monofocal, pero que es menor a 30 horas. El otro era mayor a 30 horas, este es menor a 30 horas. Y esto es un bigeminismo clásico, ¿ok? Es decir, acá está uno normal, acá está otro normal, uno normal, otro normal, uno normal y otro anormal. Y esto prácticamente viene siendo otra clasificación. Podemos observar acá que existe un bigeminismo a este nivel. En este caso sería un cuadriginismo. 1, 2, a ver, este es 1, 2, 3 y el cuarto. Se estaría apareciendo en el cuarto. Y acá 1, 2, 3 y cuarto. Es decir, sería un cuadriginismo. Igual sería entre la clasificación de Ryan 2. Y acá podemos observar literalmente lo mismo. ¿Ok? Acá estamos observando normal, normal, normal. Y acá podemos observar nuestra extrasístole.
Y acá podemos observar igual nuestra extrasístole. Acá esto es un trigeminismo, a la legua se nota, uno normal, otro normal y acá otro anormal. Uno normal, otro normal y acá otro anormal. Ryan 2. Y bueno, este es un bigeminismo, lo mismo que te mostré, uno normal, otro anormal, que es este. Trigeminismo, dos normales, uno anormal. Y cuadriginismo, que es lo que te acabé de mostrar, uno normal, dos normal, tres normales y cuatro anormales. Bueno, esto prácticamente viene siendo una extrasístole ventricular unifocal. Esto es prácticamente lo que le llaman el Ryan 2, ¿ok? Es nada más que te estoy volviendo a repetir, acá uno normal y otro anormal, ¿ok? Y acá podemos observar uno normal, normal, normal y otro anormal. Este sería un cuadriginismo acompañado de un bigeminismo. Mientras que acá esto es una extrasístole ventricular multifocal, ¿ok? ¿Por qué te hablo de multifocal? Porque vamos a hablar de la 3A, que es la polifocal. Que acordate que es que en una tira van a estar varios y múltiples focos y van a tener pues prácticamente diferente forma. Por ejemplo, esta extrasístole que ves acá no es la misma forma que tiene de esta y tampoco es la misma forma que tiene esta y tampoco es la misma forma que tiene esta. Esto sucede porque tiene diferentes focos que aparecen, diferentes enquidamas y por eso aparece la 3A o polifocal. ¿Ok? Entonces, muy importante. Desde acá hasta la polifocal no se interna. Es decir, la polifocal se puede tratar con amiodarona por endovenosa. El 2 se puede tratar específicamente con amiodarona por vía oral. Y el 1 no es tratable porque es algo inofensivo. Pero desde acá, desde la 3B, que ahorita les voy a mostrar, seguimos en 3A, pero de la 3B, todo tiene que ser internado. 3B, 4 y 5. Entonces, esto es una polifocal de nuevo. Entonces, acá podemos observar, esto no tiene la misma forma que esta. Esta no va a tener la misma forma que esta extrasístole que podemos observar acá. ¿Ok? Puedes observar, no es la misma forma. Y acá podemos observar lo mismo. Esto no es la misma forma que esto y que esto. ¿Ok? Acá podemos observar otro ejemplo de extrasístole. ¿Ok? Mira, no tiene la misma forma esta, la polifocal, que esta. Esta es más pequeña, esta es más grande. Bueno, este es Ryan 3B. Acordate, desde 3B ya acá se interna. Esta es la doble monofocal. ¿O qué quiere decir? Que prácticamente van a estar dos uniditas, por ejemplo acá son dos unidas que tienen el mismo tamaño, misma forma. Acá por ejemplo dos unidas que tienen mismo tamaño, misma forma. Dos unidas que tienen mismo tamaño, misma forma. Y dos unidas que tienen mismo tamaño y misma forma. ¿Ok? Y bueno, acá viene siendo lo mismo. Son dos unidas que tienen mismo tamaño, misma forma. Dos unidas que tienen mismo tamaño, misma forma. ¿Ok? Dos unidas que tienen mismo tamaño, misma forma. Este es el Ryan 4, ¿ok? Que te dije que son doble polifocales, es decir, que van a estar dos uniditas, pero que van a tener diferentes formas. Por ejemplo, acá, ¿ok? Esta tiene diferente forma que a esta. Y esta tiene, por ejemplo, diferente, esta por ejemplo es más grande y esta es más pequeña. Y acá lo mismo, esta es más pequeña y esta es más grande. Y acá lo mismo, podemos observar una que es más grande y esta que es más pequeña. ¿Ok? Así simple. Y luego acá, este es otro ejemplo, ¿no? De doble polifocal. Acá podemos observar una que viene siendo más grande, otra más pequeña, ¿ok? Otra más grande y otra pues prácticamente grande y otra más pequeña. Acá hay otro ejemplo muy característico, ¿no? Acá podemos observar una que es más pequeña, otra más grande, acá otra más pequeña, otra más grande, y acá esta tiene diferente forma y esta tiene diferente forma. Ok, ya estamos por acabar. Ryan 5 te dije que es cuando existen tres extrasístoles ventriculares continuas, ¿ok? Y es una taquicardia ventricular, acá podemos observar lo mismo. Entonces esto es una taquicardia ventricular monomórfica, muy característico, ¿verdad? Acá tenemos que desfibrilar con 200 Joule. Esta misma se divide en dos, en una taquicardia ventricular no sostenida, que cuando dura menos de 30 segundos, es decir, cuando dura menos de 6 cuadraditos grandes, en otras palabras, y las de más de 30 segundos, es decir, cuando duran más de 6 cuadraditos grandes, que son las taquicardias ventriculares sostenidas. Y bueno, acá tenemos otro ejemplo de una taquicardia ventricular, ¿ok? Otro ejemplito, otro ejemplo, otro ejemplo. Son extrasístoles Ryan 5. Y acá lo mismo, lo mismo, lo mismo. En este caso serían mantenidas porque, a ver, si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, sobrepasa ya. Entonces aquí tenemos 7, 8, 9, 10, 11. Entonces una mantenida porque supera prácticamente los 6 segundos, como te dije, ¿no? La mantenida supera los 6 cuadraditos, que son 30 segundos, en otras palabras. Acá podemos observar... Acá. Entonces acá podemos observar otro ejemplito, ¿ok? De esta taquicardia, ¿ok? Y acá podemos observar un ejemplo clásico, ¿ok? De las taquicardias ventriculares monomórficas. Y bueno, vamos a hablar ahora de las taquicardias auriculares, mejor dicho, van a disculpar, de las extrasístoles auriculares, que tienen un QRS de base y una pausa compensadora incompleta. Entonces podemos observar acá, ¿ok? Esta pausa que podemos observar acá es a nivel de esta extrasístole auricular. Si contamos, por ejemplo, de acá a acá, no va a tener la misma distancia que si contamos de una acá a acá,
esto va a ser más grande y esto va a ser más pequeño, y eso significa una pausa compensadora incompleta. Y bueno, las auriculares son las más comunes que podemos observar, ¿ok? Entonces observamos en el dedo largo, acá podemos observar un bigeminismo auricular, una normal, otro anormal, uno normal y otro anormal. Y bueno, acá podemos observar lo mismo, ¿no? Entonces acá uno normal, otro anormal, uno normal, otro anormal. Estos son los famosos bigeminismos auriculares. Bueno, acá podemos observar aquí en nuestro dedo largo, te dije que casi siempre aparece a la cuarta, a la quinta, en este caso no aparece a la cuarta, sino aparece a la sexta, a la cuarta está apareciendo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, a la sexta está apareciendo la extrasístole, y acá se apareció solita, y así son las extrasístoles auriculares, que tienen una onda P, su complejo QRS no es aberrante, ¿ok? Y terminamos con esto, ¿no? Que aquí sí aparece la cuarta, 1, 2, tercera, y a la cuarta ya me llega a aparecer. Gente, eso es todo, espero que les haya gustado, denle like y nos vemos en un próximo videito. Chau, chau.